Electrotrax, your solution in automation. Con el PLC S7300, ¿ya? Como les indiqué, tenemos dos tipos de PLC, que son básicamente un PLC compacto y un PLC modular. El PLC, a ver, espérense, voy a activar aquí algo adicional, que es mi cámara para poder verlos. Un ratito. Ok, entonces comenzamos, ¿no? Sí, ya estamos grabando. Perfecto, ok. Ok, está bien, ya. Entonces, existen dos tipos de PLC. El PLC compacto y modular se dice que es compacto porque tiene entradas y salidas que pueden ser digitales o analógicas, integradas o colocadas dentro del CPU, del módulo. Y se dice que es modular por un tema de que la fuente, el procesador y las entradas o salidas, ya sean digitales o analógicas, son módulos y se van conectadas muchas veces a la derecha y otros, en el caso de la fuente de alimentación, va colocado al lado izquierdo del CPU. Este es en el caso del 300. En el caso del 1200 es otro formato. Los módulos de comunicación van al lado izquierdo, ¿ya? Y los módulos de entradas y salidas digitales analógicas van al lado derecho, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad de hoy? ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a ver cuáles son los componentes del S7300, ya qué módulos intervienen, el tipo de software, cuál es el tipo de software tenemos, ¿ya? Esto es con la finalidad porque la sesión que tuvimos del laboratorio, la primera y la segunda sesión, noté que había mucha dificultad por parte de ustedes en el tema de la configuración. Entonces, antes de empezar con el tema de la configuración, es bueno saber y conocer al PLC que tenemos en el frente. Ya normalmente el PLC que nosotros vamos a trabajar es el PLC S7300, pero el modelo es el 314C2DP. Este señor de aquí, ya, diferentes versiones o por el tema de firmware, que es la versión 3.3 y la versión 2.6, que en el caso del laboratorio nosotros nos hemos dado cuenta y nos generan muchos errores. Otra cosa, este señor tiene una memoria SD en la cual se guarda el firmware, por eso es importante colocar la memoria ya de acuerdo al número de PLC y de acuerdo al firmware. ¿Ok? ¿Cuál es el software que vamos a ver? Existe el Step 7 Lite, que lo puedes descargar de la web, pesa algo de 500 megas, es free, ya no tiene para configurar todos los módulos, tiene algunas características, es un poco limitado, pero de ahí existe el Step 7 básico y el Step 7 profesional. De antemano les digo que las empresas y nosotros, TechSoup, tenemos el S7 profesional que nos permite hacer la configuración y trabajar casi con todos los modelos de los PLC de la familia Siemens, en el caso del Step 7, el 300 y el 400. ¿Ya? En el laboratorio nosotros vamos a lo largo de estas sesiones, vamos a trabajar esta primera parte en las comunicaciones entre controladores, es decir, una comunicación maestro-esclavo. Vamos a hacer más adelante el tema de los sistemas SCADA, pero el tema de los sistemas SCADA, chicos, nosotros los vamos a trabajar al inicio a nivel de software, no es decir, dentro de la máquina, pero luego lo vamos a trabajar para comunicar o accionar algún variador o en todo caso algún controlador, un PLC, porque esa es la finalidad del sistema SCADA, ¿no? Entonces es muy importante en esta primera parte configurar bien el PLC, hacer una buena comunicación, una buena configuración entre las redes, para así más adelante cuando veamos el sistema SCADA ya tengamos la base y poder solucionar los problemas que se puedan presentar por ahí y comunicarnos de una manera exitosa, ¿no? Dentro de los software, ya, si bien es cierto, sí existen diferentes versiones, hay que tener cuidado, por ejemplo, el Step 7 Professional existe hasta la versión 5. Corre en el Windows 10 sin ningún problema. El Windows 7, para el Windows 7 tienes la versión 5.5. Nosotros contamos con las máquinas virtuales en el laboratorio, entonces por ahí ustedes puedan copiar las máquinas y las puedan trabajar en casa, como les comenté al inicio del laboratorio. ¿Cuál es la jerarquía realmente
de los controladores. En el caso antiguo, ya por el tema del S7200 que ya no existe, ya que en su paso ahora existe el S7200, que es configurado con el TIA Portal, ya tenemos al 300 y al 400, ¿verdad? El 300 es baja y media gama de prestaciones, el S7300 es muy potente, lo vas a ver bastante en la parte de las empresas o las industrias en mineras, ¿no? En cementeras, eh, que se dedica básicamente a licores, en cañas, el azúcar, ¿no? ¿Ya? Este controlador tiene diferentes modelos en realidad, ¿ya? O familias dentro del S7300, ¿ya? En el caso de ustedes, en quinto ciclo trabajaron el S7300, pero la versión 313, y vieron la 314 y por ahí la 315, ¿ya? ¿Cómo se compone un PLC S7300? De una fuente, esta es opcional porque en el laboratorio esta fuente no la tenemos nosotros. Estas fuentes en el bastidor se deben configurar. Ya tenemos el CPU tiene una versión, tenemos un módulo de interfase, un módulo que no se coloca, que está en el slot 3, ¿ya? Tenemos un módulo de señales de digital input, un módulo de señales de salidas, un módulo de señales de entradas analógicas, un módulo de señales de salidas analógicas, y este módulo nosotros no lo tenemos en realidad, que es un módulo FM, ya un módulo de funciones que nos permite hacer un contaje, un posicionamiento, un control de lazo cerrado. ¿Ya? Estos son módulos especiales que sirven para una determinada aplicación. En el laboratorio no tenemos esto. En vez de ese módulo, tenemos aquí colocado un módulo híbrido, un módulo loco, como les conté, que puede ser configurado como entradas y salidas digitales, ¿no? 16 entradas digitales, digitales o 8 entradas digitales y 8 salidas digitales, ¿no? Entonces, este módulo puedes colocarlo como tu mente, ¿no? Y luego tenemos un módulo de comunicación. Este módulo de comunicación, también llamado CP, ya está en el árbol de proyecto de CP. Puede ser de Profibus, puede ser de Ethernet industrial, puede ser ASI. En el laboratorio tenemos de ASI y tenemos Ethernet industrial, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Dentro de la familia de los CPU, ¿ya? Mientras el número vaya aumentando, ¿ya? Tienes el 3.2, el 3.13 y el 3.14, también aumenta el tema de la capacidad. El tema de capacidad es muy importante porque ves la cantidad de información o de programa que tú puedas guardar en la memoria del PLC, ¿ya? Pues ya, entonces eso es muy importante porque también te permite colocar o colocar algunas tablas de símbolos, alguna tabla de datos donde tú puedas guardar. El PLC, chicos, nació no necesariamente para guardar información, ¿ya? Para eso existen los sistemas SCADA u otros sistemas que te permitan guardar información como en la nube, un servidor, etcétera, ¿no? Pero sí puedes procesar datos. Entonces los datos más importantes los puedes guardar y los puedes utilizar o puede ser llamado cuando tú lo necesitas realmente. ¿Ya? ¿Cuál es el reto? ¿No? El rendimiento realmente, no sé si todos están ahí. Ok, 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 si me ven, listo chicos, gracias Brian. No se preocupen, de todas maneras está siendo grabado este pequeño... Eh, a ver, tenemos el 3.12, algunas características importantes, por favor, esto se lo voy a compartir también en el material para que ustedes lo puedan revisar, ya, para no... Tenemos una hora de sesión por el tema del si no se satura. Me han comentado como estamos haciendo las primeras, eh, digamos, los primeros pininos en esta parte de acá y como todos se están colocando no podemos saturar mucho la señal, ¿no? Entonces, datos técnicos de los CPU. ¿Cuántos contadores yo puedo colocar realmente en un temporizador, o perdón, en un PLC S7300? Según manual dice 256, ¿ya? El rango de contaje de 1 a 999. Junto a los temporizadores S7 y los temporizadores que son normados, los IEC, ¿ya? Entonces, al igual que existen los contadores de software, también existen los contadores de hardware, ¿ya? ¿Cómo es eso? Ya los contadores de hardware nos van a permitir hacer mucho más cosas, por ejemplo, un contaje de un encoder, por ejemplo, ¿no? Que es mucho más rápido. Y este es un encoder de hardware, no de software, pero recuerden que el hardware es más rápido que el software, ¿ya?
¿Qué más tenemos por acá? Tenemos datos de la CPU compactas, dice cuáles son las alarmas, tipos de alarma, cuáles son las prioridades, los FBs y los FBs. ¿Cuántos FBs realmente puedo colocar? ¿Qué son los FBs? Los function block. Recuerda que un FB es un bloque de función que te permite almacenar. Cada vez que tú sacas un FB, estás arrastrando también un bloque que se conoce como DB, los bloques de datos. ¿Ya? Dentro del DB hay una variable que se llama static. La variable static te permite almacenar en memoria. ¿Ya? Estas memorias pueden ser memorias remanentes, es decir, si se va la energía, te permiten almacenarse o grabarse. Es como grabar en la APRO, ¿correcto? Entonces, cuando viene la energía o cuando el PLC pasa de stop a run, automáticamente estas variables ya como ya están almacenadas, pueden leerse rápidamente por la memoria del PLC. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú tienes una grúa, ya, en el caso de los puertos, una grúa, ponte XY nomás, ya? Entonces, si se está desplazando y se va la energía, estos PLC tienen la potestad de utilizar de remanencia y grabar exactamente la última posición donde se quedó. Entonces, cuando energía, ya, el PLC tiene la capacidad, ya, porque ya le guardó en memoria la última posición, de arrancar donde se quedó. Entonces, así la máquina X y Y nunca pierde el 0.0 de vista, que es el punto inicial que toda máquina X y Y debería considerar. Entonces, eso es muy importante para nosotros. Entonces, esas variables remanencias, se pueden guardar dentro del PLC. Por eso es muy importante el tema del módulo, de la familia del PLC, o ya, y la capacidad de memoria del PLC, ¿correcto? Porque si tú te excedes de esa cantidad de memoria, lo que vas a hacer es que el PLC realmente lo mandes cada rato esto porque ya no tiene forma de poder guardar las memorias, ¿ya? Y por lo tanto se manda stop, se manda stop, se manda stop. Entonces, ojo con esas variables que nos va a permitir trabajar y quitarnos un dolor de cabeza muy grande. Pero ojo, ya, nuevamente, hay que tener cuidado con las variables remanencias porque no las puedes almacenar, digamos, 1000 variables, 2000, 3000 variables, no se puede. El PLC, como les dije, no nació para eso, ¿ya? Suficiente con guardar 10, 20 variables y nuevamente hacer un algo cíclico para que esas variables se puedan borrar. Entonces, ¿qué tenemos dentro del PLC? Ya, marcas, ya sabemos cómo llamamos a las marcas. Marcas pueden ser de bit, de byte, de word, de doble word, ya. Los contadores, los temporizadores y los generadores de impulsos, ya, que son con flanco de subida, flanco de bajada. Hay un montón realmente dentro de los temporizadores. ¿Ya? Los bloques OV. Generalmente nosotros estamos trabajando en el OV1, que es el bloque principal. Ojo, no es el más importante bloque porque existen bloques más importantes, por ejemplo, los bloques que realizan interrupciones. Pero este OV1, ya ese bloque principal, ¿por qué? Porque dentro de él está corriendo el scan, ¿ya? El scan es el tiempo que se demora el PLC, ¿ya? O básicamente el procesador, ¿ya? En leer desde la línea 1 hasta la última línea, ese es el scan. Entonces el scan es configurable en el PLC Siemens, ¿ya? Que no es nada complicado. Pero, ¿de qué depende este scan? Que normalmente lo colocan en 150 milisegundos por default, pero puede ir desde los 10 milisegundos hasta los 10 segundos. Ya, este scan se configura siempre y cuando tú ves que tu PLC tiene una gran cantidad de, de instrucciones que leer y aparte de eso le has colocado DBs, FCs, FBs y aparte tienes varios PIDs. Entonces es muy importante que tú sepas y optimices este tiempo. Porque ¿qué pasa si tú le das un tiempo muy corto? Al darle un tiempo muy corto y el PLC empieza a leer desde la primera instrucción, llega por ejemplo a la línea 1000 y salta a un bloque PID, comienza a leer y nuevamente regresa y así está varias veces porque tienes varios PID o varios bloques o subprogramas o subrutinas. Entonces, si no llegas a terminar de leer todos los bloques en el tiempo que tú has considerado de scan, el PLC se manda stop. Entonces, es ahí donde tú tienes que tener cuidado. Recuerda que el PLC, al ser ya un equipo industrial, el PLC no se reinicia como pasaba en el tema de los microcontroladores, como los PIC, por ejemplo, que tú ya has visto. Ya, este señor no puede hacer eso. Entonces, ¿por qué? Pero sí tiene un perrito guardián, obviamente, porque a nivel de procesador hay un perrito guardián, el Watchdog. Ya, este Watchdog, cuando llega,
a su límite, pum, se manda a stop. Él te avisa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Nuevamente darle run al PLC para continuar. Pero como tú tienes ese problemita, ya vas a tener que colocar un tiempo de escala mucho mayor. ¿Ya? Entonces, por ahora, de repente, a nivel que hacemos en el laboratorio, nosotros no hacemos muchas líneas de programación, de repente no es muy complicado, pero a nivel ya de una programación industrial, te vas a dar cuenta de que el tiempo del scan muchas veces se manipula y se cambia. Entonces, pero tienes que tener cuidado en ese aspecto. ¿Ya? Existen bloques como el OV10, el OV20, el OV35. Este OV35 se ejecuta cada 100 milisegundos, también se puede configurar, pero este OV35 nosotros lo utilizamos cuando hacemos un PID. En el PID se utiliza el OV35, que es un bloque de interrupción. Interrumpe al PLC del programa que está haciendo para que salte, ejecute esa acción y nuevamente regresa. Existe el OV40, el OV82. El OV82 lo vamos a usar cuando veamos el laboratorio número 3, cuando todo este tema de la pandemia que vivimos ahora acabe, vamos a utilizar el OV82. ¿Para qué? Para evitar ya los errores cuando hay una comunicación en Profibus. ¿Ya? A ver, en el TIA Portal, que se ha solucionado muchas de estas cosas, ya no es necesario incorporar OVs. O sea, cuando tú automáticamente vas a hacer una configuración de Profibus, automáticamente el OV82 si, se coloca digamos, en el programa. En el Step 7 ya no pasa eso. ¿Ya? Como es el software más antiguo, tienes que colocar el OV82 para evitar algún problema y cuando tú le das, pasas, por ejemplo, hay un error en comunicación en Profibus, lo primero que te sale en el CPU del PLC es una luz roja. Entonces, con el OV82, una vez que tú le das de esto, ese error se borra, pero si no lo colocas, ese error permanece constante. Entonces, con el OV82, con el OV85, el 86, con algunos OVs adicionales, de acuerdo a las características que estás manejando, puedes solucionar muchos de tus problemas. Ok, a ver, vamos a ver, están los chats ahí por ahí. Ok, ya listo, perfecto. A ver, 82, el OV100, y el OV121, ¿no? Ahí están los bloques, los FBs, ¿ok? Los FBs son llamadas a funciones, ¿ya? Puedes colocar varios FCs, creo que hay un límite dependiendo del modelo, tanto en el S7300, o sea, tanto en el TIA Portal como en el Step 7, ya tienes FBs, muchos tienen aquí un problemita, ¿no? Muchos suelen confundir que es un FC, que es un FB, pero claro, en el Step 7 es un poquito más duro esto, es un poquito más difícil de comprender, pero cuando veamos el TIA Portal, ¿ya? Ahí es más fácil de entender porque los bloques son más transparentes, ¿ya? Estos FC y FBs son pequeños programas, ya vamos a llamarlos así, ya son subbloques, subprogramas, ya si lo llevas a PLC serán subrutinas que se pueden ejecutar varias veces, o sea, son tareas repetitivas. Entonces, te permiten darle, digamos, ser más limpio en la programación y verificar posibles errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un motor dentro de, o sea, tú tienes un motor, una bomba, ponte, ¿ya? Pero en la industria tú tienes varias bombas y muchas de las bombas ya se monitorean, por ejemplo, corriente, tensión, ¿no? Los botones, start, stop, ¿ya? Y es más, si están acoplados a variadores hay límites corrientes, por ejemplo. O sea, dentro de una supervisión de un motor, tú puedes tener 15, 20 variables que te interesan de un motor. Pero como tú no tienes uno en la industria, tú tienes 100, 200, ¿ya? Y tú quieres hacer un programa de todos ellos, no vas a hacer 100 programas, ¿no? O sea, es suficiente que tú hagas un programa, solamente les cambias las direcciones y que el programa se hace mucho más limpio. Es decir, tu bloque principal puede tener 100 pequeños bloquecitos, ¿ya? Pero has trabajado una vez y los direccionas de manera diferente. Entonces, los subprogramas, los FCs y los FBs te permiten hacer eso, ¿ya? Entonces, ¿qué me permite hacer el FC y el FB? Ya, ser más organizado. Si yo voy a hacer tareas repetitivas, puedo hacerla una sola vez y la direcciono de manera diferente cuantas veces yo quiera y así me ahorro que, uno, en estar programando, hacer copy-pega, tener muchas líneas de programación
difícil encontrar, ya un solo bloque, lo llamo 100 veces y me evito muchos problemas. Ahora, el FC y el FB hay una diferencia. El FC no almacena, el FB sí almacena. El FB sale con su DB, que es un bloque de datos, donde existe la variable static. Por ejemplo, aquí tenemos algo muy parecido. Vamos a colocar un poquito más arriba. Ok, FB yo puedo colocar dentro del OB, perdón, puedo colocar el FB. El FB puede ser un motor. ¿El FB con quién sale? Con su DB. Este DB que está asociado a un único FB se llama DB de instancia. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, en este caso puede ser multiinstancia porque obedece o puede ser llamado desde otro FB. Pero este DB, que puede ser de multiinstancia o de instancia única, ¿ya? Está asociado a un FB. Pero dentro de él yo puedo colocar otro FC, porque no almacena en memoria. Ah, ok. Pero si yo FB, dentro del OB también puedo colocar un FC sin ningún problema, libre. Y no habría ningún problema en ese aspecto. ¿Ya? Los módulos PS, ¿no? Módulos de alimentación, que se colocar o no. Si es que tengo una fuente aparte, no es necesario colocarlo en el bastidor. ¿Ya? Los módulos de interfase, ¿no? Módulos como les comenté hace un rato, ya que nos debe expandir básicamente, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos los módulos de SM, módulos de señales, ya, Digital Input, Digital Output, ambos, una mezcla análogo input, análogo output, o una mezcla de ambos, ya, los CP, que son los procesadores de comunicación, ya, en el caso de nosotros hemos visto de esta misma forma el de Industrial Ethernet, ya, y también hemos visto en el laboratorio ASI, ¿ya? CFM, los módulos especiales, ¿ya? Y tenemos un anexo, aquí les he puesto porque esto es muy importante. En el laboratorio nosotros hemos visto, cuando hemos levantado la tapa de nuestro PLC, hemos visto aquí dos puertos. Un puerto es de MPI, ¿no? Y el otro puerto era para colocar el Profibus, todavía no lo hemos visto. Entonces, todo lo que hemos hecho ahorita en el laboratorio, en el segundo laboratorio, fue colocar nuestro PC adapter a este puerto ¿para qué? Primero para cargar nuestro programa y luego hacer la comunicación entre dos MPIs, o en todo caso entre tres, como hicimos en el laboratorio. Entonces, ¿qué necesito yo para hacer una buena comunicación? Ya, conectarme mi PLC, hacer la carga. ¿Qué necesito? Necesito una computadora o una laptop, ya, con puerto USB, tengo un PC adapter y este tiene un puerto MPI que se conecta a mi PLC. ¿Okay? ¿Cuál es el selector de modos? Nuestro PLC tiene un selector de modos, tiene un pequeño switch que te permite pasar de RAM a stop y el borrado total, ¿ya? Se ejecuta, el modo stop no se ejecuta, ¿ya? Y el master reset requiere una secuencia especial para el borrado total. A ver, ¿qué te permite esto? Por ejemplo, si tú puedes cargar el programa y automáticamente este PLC, si está en RAM, comienza a correr. Ya, pero como ya no hay forma de que tú puedas paralizarlo. Entonces, una forma correcta ya de hacer un arranque de repente de una máquina una vez que has cargado tu programa es poner este PLC en stop, cargas el programa, ya verificas que todo esté ok dentro de la máquina o de tu sistema y luego le das run para que no haya problemas. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Porque muchos de estos motores, de estos PLCs, manejan unos variadores y si los variadores están colocados a motores. Entonces, por ahí puedes están haciendo un mantenimiento, tú quieres hacer un update, ya una actualización de tu programa y puedes ocasionar algún accidente. Entonces, por eso es muy importante que conocer el stop, el start, bueno, el run y el master reset. Master reset es el borrado que te permite tener o hacer del CPU. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son los indicadores? También has visto en el CPU, ya has visto algunos indicadores, el SF, el BF, el DC 5 voltios, ya, el forzado, el rank y el stop. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Esto lo has visto, yo sé que lo viste en tu módulo. Y te has preguntado para qué sirve. Bueno, el SF es el error de hardware o software, ¿ya? El BF es un error de bus,
¿no? Que normalmente pasa cuando hay una comunicación. Alimentación, el DC 5 voltios, alimentación para CPU y bus de S7300. Recuerda que tú necesitas 5 voltios para que tu procesador pueda funcionar. Y si este señor no te encendió es porque está pasando algo, ¿no? La petición de forzado permanente también es una buena forma ya de verificar qué ha pasado, ¿ya? Y si has activado dentro del programa alguna variable que tú has dejado forzada. Ya el RAM pasa de verde y el stop a ámbar, ¿correcto? Ya aquí se ve claramente. Eso vi que algunos tenían algunos problemitas en esta parte. Algunas características importantes de tu módulo, ¿ya? Este es tu módulo. Tu módulo en Siemens, ¿ya? En los PLC Siemens, eh, tienen en la parte superior tienen una característica, ya que es el tipo de módulo, ya un 314, un 313, un 315, ya en la segunda parte, en la parte inferior, ya tus módulos tienen una serie, claro, un número de serie, una referencia o como algunos lo llaman, un código de parte o par numérico. Este código ya es muy importante porque tu CPU depende de este. Ya dentro del programa Step 7 nosotros seleccionamos un 314C2DP, casi siempre, pero de que existen diferentes códigos de parte. Ya, o código. Entonces tu módulo puede ser de la versión 2.6 o 3.3 y de eso depende este número de parte o par numérico. Entonces hay que tener mucho cuidado en el laboratorio cuál de estos ya tenemos para hacer una buena configuración, porque después no podemos cargar nuestro programa. Cuando no podemos cargar nuestro programa es por la razón ya que puede ser de versión. Decisiones de memoria. Esto ya lo vieron en quinto ciclo, ¿ya? Pero es bueno conocerlo, ¿ok? Dentro de la memoria, ¿ya? Siemens trabaja a nivel de bytes, ¿ya? Y un byte es 8 bits, es por eso que este primer byte se ha dividido en 8 partes. Entonces, esta posición que figura aquí, que es la posición X, ya corresponde al byte 0, pero la posición del bit sería 0, 1, 2, 3. Entonces, es muy importante que este 0 significa byte y este 3 significa bit. Este es el formato que ha determinado Siemens ya para colocar una dirección específica. Recuerda que el PLC, cuando nosotros hablamos de guardar una variable, ya nos referimos a direcciones. ¿Quieres mover una variable a otra? Nos referimos a direcciones. Vas a comunicarte con un PLC, reflexiones, ¿ya? Vas a hacer alguna operación matemática, son direcciones, ¿ya? Es decir, todo lo que vas a ver dentro de los controladores lógicos programables, los PLC, son direcciones. Todo lo que vas a ver son direcciones. Cuando yo les voy a decir más adelante, vamos a mover una variable de un PLC, ya PLC son direcciones. Colócale un nombre a esa variable, cuando un nombre a una dirección. O sea, el fondo es manejo de direcciones y eso tiene que ser lo tuyo, ¿ya? Las direcciones se tienen que conocer al revés y al derecho dentro del PLC. ¿Hasta qué dirección puedo colocarle, profesor? Tenemos que entrar a hardware y ver la capacidad del bus de direcciones de nuestro PLC. Ya, para cada PLC hay diferentes direcciones que yo puedo agregar o colocar. ¿Ya? Y eso depende mucho del manual. Por eso es importante leer el manual, ¿correcto? O el datasheet del componente, en este caso el datasheet de PLC. ¿Ya? Existen también los MW0, o sea, la Word. La memoria Word abarca 2 bytes. ¿Ya? Y el MD, que es un doble Word, ya abarca 4 bytes. ¿Ok? Entonces existen ya bit, byte, word y doble word. Dentro de este bit, byte, word y doble word, yo puedo guardar datos o tipo de datos. ¿Cuáles son estos tipos de datos? Los reales. Los reales, ya, por ejemplo, ¿cuál? 3.1416. Ya, este es un dato, ya, un número con coma decimal. Y las comas decimales se guardan en datos, en variables de 4
bytes, 4 bytes, ¿no? 4 bytes, ¿ya? Por ejemplo, un número entero, ya sea positivo o negativo, un número entero tiene 16 bits. Y al tener 16 bits se guarda en words, ¿ya? En Word. Ah, ok, ya. Bit, byte, word, ya. Door. Son ya de formatos en los cuales se van a guardar mis datos. ¿Ok? Yo necesito mandar 10 voltios. Ya 10 voltios tiene una conversión en entero. Ya los datos se tienen que revisar para ver si los vas a mandar por un formato tipo real o algo que es entero. Ya, si lo pasas 10 voltios a entero sería 27.648, 10 voltios, 27.648 y entra un entero. Ya, pero también puede entrar un número real, no hay problema. Ya, solamente que hay un espacio que no se va a utilizar. Ya, entonces más o menos el formato. Ya, en el step 7, el T, el DB, ya, el bloque de datos global, bloque de datos de instancia, el FC, que es una función, function call, ya, el FB, function block, el OB, bloque de organización, los contadores, ya, Z o C, dependiendo si es alemán o inglés, ya, SDB, bloque de datos del sistema, SFC, función del sistema, y SFB, bloque de función del sistema. Cada uno de ellos tiene una versión breve, ya. ¿Ok? Que es bueno conocerlo. De memoria. Entonces, las áreas de memoria, tanto para las imagen de proceso de las entradas, tú las entradas ya sabes que pueden ser si en el caso de si es alemán, EB, o sea, un input byte, un EBW, un input word, o ED, que es un input double word. Ya, la imagen de salidas ya es A, si es en alemán, si fuera Q, sería en inglés. Q, QByte, QWord, ya, o QWord. Y dentro de las marcas también manejamos lo mismo, ¿no? Porque hace un rato vimos, ya, vimos aquí que tenemos las marcas, ya, M de marca, de memoria, ya, MB, una memoria byte, ya, un MW, una memoria Word, o sea, entran 16 bits, y un MD, una marca de doble Word, ¿ya? Y las salidas, ya, o entradas o salidas, también pueden ser de periferia, ¿ya? Esto básicamente porque nosotros necesitamos leer algún dato, ya, de 4 a 20 miliamperios, de 0 a 10 voltios, etcétera. Por ejemplo, periferia de entrada byte, periferia de entrada Word o periferia de entrada, ya, doble Word. Salidas pasa lo mismo, periferia de salida byte, periferia de salida Word o periferia de salida doble Word, ¿ya? Se detallan con la letra T, los contadores con la C, ¿ya? Los bloques de datos van con D, ¿ya? Y los bloques, los datos locales van con L, ¿ya? Esto básicamente para hacer un direccionamiento absoluto, ¿ya? Luego aquí colocas 0.0 dependiendo si se trata de bit, de byte, de word o de doble word, ¿ya? Y lo mismo con los enteros, ¿no? ¿Cuánto? El formato es A de salida, el byte y el bit, ¿ya? Y esta es una forma de poder hacer una pequeña programación en el segmento 1, ¿no? Tenemos una entrada E126.0, M10.0 y A128.0. Obviamente, ya esto es un módulo, ya que yo he escogido la salida byte 126. Entonces una entrada física, una marca y una salida física. Entonces, colocarle un nombre a los direccionamientos simbólicos, es decir, motor puede ser A0.1, activación manual A0.0 y final de carrera una entrada de A0.5, ¿no? A ver, veamos, veamos ya otro PPT que he preparado para ustedes, ¿ya? Y en la cual consiste en cómo voy a hacer mi configuración.
¿Ya? ¿Qué necesito yo para poder configurar correctamente mi PLC? ¿No? Esto lo hicimos en clase, pero a manera de repaso, ¿ya? Sí, sí les voy a compartir el PPT, ¿ya? Luego de la sesión se los envío para que lo puedan trabajar ustedes, ¿ya? Entonces, a ver, antes que nos gane la hora, los pasos para el Step 7. ¿Qué necesito? Bueno, ya sabemos que necesitas tu PLC, tu memoria. Esto es importante, memoria, por favor, siempre tu software, Step 7, de acuerdo a la versión que vas a utilizar, y tu adaptador MPI. Necesitas hacer la conexión PC ya con el PLC. Ojo que en Alemania lo llaman PG. Eh, en, en inglés sería Personal Computer, o sea, PC. Por eso que tú ves un aviso por ahí que dice PG/PC. ¿Ya? ¿Qué necesito yo para poder hacer la configuración o poder comunicarme con mi PLC? Esto es importante porque no lo han estado haciendo. Primero, que tiene que visualizarse el drive respectivo de tu PC adapter. Si no se visualiza, vas a tener problemas en la comunicación. Una vez que haces eso, ya vas a irte al software, al zapatito, al step 7, el manager, abres y en la parte de herramientas ya vas a encontrar en la última parte, dice ajustar interfaz PG-PC. Acá está. Ya, esto es importante, porque sin esto no vas a poder seleccionar correctamente tu PC Adapter. Entonces, una vez que has utilizado eso, vamos a darle PC Adapter MPI.1, ya que es el primer MPI que tenemos. Ya, no lo dejemos en auto porque cuando le das en auto te escanea todos los puertos. Vamos a darle MPI 1 para que sea puntual, vaya directo al PC adapter que tú has colocado como vas a configurar. Esto es por default, ya esto si deseas lo haces, si deseas no, ya. Una vez que tienes esto, has configurado, le damos a aceptar y luego aceptar, venimos aquí, ya, para ver si hay comunicación, podemos darle clic aquí donde dice estaciones accesibles. Vas a visualizar tu, tu PLC que está en la estación por default, debería ser 2. Ya, debería ser 2, pero esto puede cambiar. De repente utilizaron por ahí unos compañeros y le pusieron otra dirección. Una vez que has hecho esto, vamos a hacer la creación del asistente. Que la creación del asistente es la más sencilla realmente, ya, pero hay que tener cuidado. Entonces, creamos uno nuevo, le damos siguiente, ya, y aquí escogemos el modelo que tenemos en nuestro laboratorio, que es el 314 2DP, y esto lo tienen todos. Pero como ya les dije, esto depende básicamente del código de parte o par número que aparece en tu CPU. Entonces, seleccionamos la dirección que corresponde, le damos siguiente, ¿ya? O B, vamos a hacer el lenguaje de bloques. Si te olvidaste elegir cualquiera de estos, no hay problema porque desde el OB1 lo podemos cambiar a cualquiera de estos lenguajes. ¿Ya? Le damos siguiente, ¿ya? Colocamos un nombre y luego le damos finalizar, ¿ya? Cuando ya finalice una imagen como esto, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que nosotros ya vamos a poder visualizar el PLC, el CPU del PLC que hemos configurado. Pero de nuevo, no sabemos si este es el PLC, si este es el CPU correcto, por eso siempre hay que visualizar el código de parte, ¿ya? Esta es la creación manual, esto lo vamos a saltear, ¿ya? Aquí, es que nosotros ya hemos creado nuestro PLC, ya nuestro proyecto, vamos a buscar aquí donde dice hardware, le damos doble clic en hardware y nos va a salir algo como esto, ¿ya? Por defecto, a ti te va a aparecer en la posición 2, ¿ya? Te va a aparecer este PLC, o sea, el PLC que tú habías configurado, pero no necesariamente es el PLC correcto, ¿ya? Es decir, aquí te va a aparecer el CPU 314. Entonces tienes que visualizar si es el correcto, si la versión 2.6 o 3.3. Si no, tendrías que cambiarlo. ¿Correcto? ¿Ya? Por ejemplo, o sea, si nosotros entramos aquí en el Simatic Manager, ¿ya? Vamos a crear uno con asistente, como está ahí en la guía. ¿Ok? Entonces seleccionamos por defecto el PLC, el 314 2DP. Dense cuenta que este es la referencia o que es 0.03, que de repente no es el correcto, ¿ya? Pero como ya sé cuál es la diferencia, le damos copy, le damos siguiente, le colocamos un nombre, ¿ya? Le ponerle reforzamiento, finalizar,
¿ya? Aquí se va a crear nuestro pequeño proyecto con el PLC que yo he configurado, ¿ya? Solamente he configurado o he seleccionado el CPU. Me falta configurar las entradas, las salidas físicas, obviamente, digitales o analógicas. Luego el módulo de comunicación puede ser uno o dos, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de módulos que yo tengo instalado en mi bastidor. Entonces, listo, me aparece esto, me voy aquí donde dice hardware, y aquí es donde yo voy a poder visualizar ya realmente si este es el modelo correcto de mi CPU. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esto lo tenemos que conocer al revés del derecho. Eso es lo más duro realmente del Step 7, la primera configuración que hacemos. Luego la programación la podemos manejar. Si tú configuras mal en esta parte, vas a tener problemas al momento de cargar tu configuración. Y ahí nos podemos demorar varios minutos. Entonces la idea es ganar en tiempo. Por ejemplo, aquí dice CPU 314. Ya, no sé si se dan cuenta. Ya, acá está el modelo. 03, ya, versión 2.6. Ya, de repente no es el que nosotros tenemos otro nosotros. Ah, ok, si nosotros tenemos otro, no hay problema. Entonces, nosotros configurar el módulo que nosotros queremos. ¿Ya? ¿A raíz de qué? A raíz de, vamos a poner esto por acá, necesitamos ya sí o sí configurar el modelo que nosotros queremos. ¿Ya? Entonces, simplemente si este no es, agarramos y lo borramos, ¿ya? Y buscamos dentro del SIMATI 300, aquí buscamos el modelo que corresponde. Una vez que ya tenemos el modelo que corresponde, que es el 300, ¿ya? Nosotros ya vamos a poder colocar el modelo. Por ejemplo, si ya configuré aquí entradas, salidas digitales, puedo configurar el CP. Dentro del CP puedes tener diferentes modelos, ¿ya? La idea es buscar el modelo que corresponde. Cada vez que tú das un clic aquí, en la parte inferior aparece el código de referencia, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos tiene un modelo diferente que tú tienes que colocar o buscar. Entonces, tienes que colocar el modelo idéntico al que tienes instalado. Entonces, una vez que tú ya tienes la fuente, en este caso nosotros no necesitamos fuente, colocas. Luego tu CPU, seleccionas el modelo correcto, en este caso es el 2.6, puede ser el 3.3. Y así vas a ir colocando, ¿ya? Módulo, excepto quién, el módulo en la posición del bastidor 3. Esa posición está reservada, chicos. Esa posición no va colocada, ¿ya? Porque es para un módulo IM, interfase. Una vez que tú tienes correctamente ya todo instalado, te va a quedar algo parecido como esto. Muy parecido. De repente tiene más módulos de comunicación, puede ser. Ya, pero algo importante que tienes que revisar es las características. Acá están las direcciones. ¿Qué dirección voy a usar ya para este PLC? Aquí figura de la 124 a la 126. O sea, tienes el byte 124, el byte 125 y el byte 126. ¿Correcto? ¿Ya? Luego las propiedades para ver si está conectado a nuestro MPI, ¿ya? Pero en general eso sería todo, ¿no? Entonces damos guardar y compilar, ¿ya? Y luego vamos a cargar nuestro módulo. Una vez que tú vas a cargar tu módulo, te va a aparecer aquí, ya, la extracción accesible. ¿Ya? Una vez que apareció, le damos a aceptar, ¿ya? Y luego hacer la transferencia de tu programa, ¿ya? Pues está, has hecho la configuración de hardware. Luego lo que puedes hacer es nuevamente regresar aquí al zapatito, ya al principal. Encima dimos clic en bloques, luego OV1, ya, y dentro de OV1 podemos hacer nuestro primer programa, ya, que en este caso es 124.0 a ley 124.1, una entrada, contacto abierto, contacto cerrado y una salida, ya. Le damos cargar, le damos sí, le damos los lentes y podemos visualizar aquí que ya estamos conectados de manera online. Entonces, con nuestro módulo físico, porque estas son entradas físicas, no las podemos forzar, no podemos forzar entradas físicas, pero sí podemos forzar salidas físicas. Entonces, con nuestro módulo físico, ya, ahí están los switches, podemos asegurarnos si es que está trabajando o corresponden esas salidas o están conectadas esas entradas
y esas salidas. ¿Ya? También lo que puedo hacer es colocarle, como aquí aparecen direcciones, yo necesito colocarle, por ejemplo, nombre a las variables. Entonces, con un clic derecho podemos editar símbolos, colocarle stop, start, motor, ¿no? Entonces, así podemos darle unos nombres eh, a, a las variables que hemos colocado en nuestro PLC. ¿Ok? Bueno, la otra parte es el TIA Portal con el 300. Eso todavía no lo vamos a ver. Ya de repente en la siguiente sesión, porque nos falta ver un poco de TIA Portal, nos falta ver Profibus, que es el laboratorio, ¿no? Unas características adicionales. Electrotracks. Your solution in automation.